Eh, bueno, hice una prueba de enviar un archivo en último momento como para ver si funcionaba en vivo y no funciona en vivo el calendario. Pero bueno, era para saber para otras ocasiones. Ustedes en el calendario eh, después van a poder entrar en otros encuentros cuando entran para unirse. eh, y pueden ver adjuntados elementos, ¿sí? De una forma práctica. Y bueno, supuestamente en este Meet tenía que aparecer abajo a la derecha, a la izquierda, pero bueno, se ve que no funciona así. De todos modos, estos dos scripts son solo para ejemplificar un detalle. No le estoy compartiendo pantalla, así que no estoy tan perdido con las pantallas. Aquí, bien. Eh, Les comparto nomás la pantalla esta. Bien. A ver, simplemente le estaba mostrando que en Meet, en el calendario, ustedes seleccionan un evento, pueden ver los archivos adjuntos. Bueno, en este caso yo probé de hacerlo medio tarde justamente para ver si se actualizaba rápido y se ve que no se actualiza tan rápido. Eh, o puede que lo haya hecho desde la cuenta equivocada. Bien, lo que quería mostrarles primero es antes de comenzar con el tema de la semana. eh, sí, antes de comenzar con el tema de la semana, el trabajo con encoding. Eh, Ustedes han visto en el aula virtual que hay scripts subidos por el profesor Moneta y scripts que subí yo. Y en alguno de los dos scripts les tienen que parecer caracteres raros. En mi caso, cuando abro uno de los scripts del profesor Moneta, me pasa esto, ¿sí? Extracción de elemento un vector. Tengo un signo, un carácter no reconocido, ¿no? Cual hablamos, sobre todo se nota en los acentos. No sé si a usted les genera problema mis scripts, probablemente, o los de profesor Moneta, les aparecen caracteres raros. Eh, este, ¿Les aparecen caracteres raros en el script o no? ¿En los míos o en los del profe Moneta? A ver, ahí tengo un escrito. Yo acá los veo, sí. Bien, aquí es importante cuál de los dos les da problema, el script mío o el del profe Moneta. Eso depende de la codificación de su compu. Seguramente una de las dos se lo tiene que abrir mal. Eh, eh, bueno, entonces yo les voy a mostrar cómo se hace para solucionar eso. Bien. Entonces Andrea Toledo tiene el mismo encoding que yo tengo. ¿Sí? Le sale raro en el profe Monetti, probablemente le sale bien los caracteres míos. En otros casos, quizá la mayoría debe darse al revés, ¿sí? Los míos aparecen con los acentos, sobre todo desde la clave, donde ver algún signo de pregunta o algo así. Bien, entonces yo uso como encoding o codificación UTF-8, ¿sí? Eh,
mi codificación, mi encoding es UTF-8. En cambio, el profesor Moneta usa una codificación de Windows, ¿sí? Windows. Bueno, entonces les muestro muy rapidito cómo se soluciona eso en RStudio, bien fácil. Y es como una primera introducción a los problemas de encoding. Estos problemas de encoding no solo se dan con los scripts, también se dan con bases de datos. Y ahí es peor, ¿no? Porque en la base de datos nos la dan codificado de cierto nombre, sobre todo a los caracteres. Y bueno, y nosotros queremos que salgan bien y sin tener que estar haciendo soluciones artesanales. Bien, entonces ahora les muestro cómo solucionar el tema de encoding. Les presento de nuevo. Bien, entonces ahora vamos a tomar la sesión de R. No, no tengo tantas sesiones de R. Eh, bien, aquí está. Yo abrí el de profesor Moneta, que obviamente tiene un encoding distinto al mío. Sí, entonces lo que uno hace va arriba a File y la opción clave es aquí la cuarta, Reopen with Encoding. ¿Sí? Reabrir con otra codificación. Como yo uso, a ver si no me equivoco, la que usa profe Monete es Windows 1252. ¿Ven? Ahí mágicamente se soluciona el problemita de los signos de pregunta que no reconoce los caracteres. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo, el archivo original está codificado con ese sistema, Windows 1200 y pico. Si yo quiero que esto quede acomodado a mi encoding, que es UTF-8, después tengo que hacer File y bajar hasta Save with Encoding. Y ahí le pondría UTF-8. Y si le doy OK, ya me queda guardado a mí el archivo con la codificación que yo uso, ¿sí? Con la UTF-8. Si a alguno le pasa al revés, hay que hacer lo contrario. O sea, si ven mal mis scripts, tiene que, cuando abre con encoding, le tiene que poner abrir con UTF-8 y después guardarlo en su encoding, que muy probablemente puede ser Windows 1252. ¿Sí? Yo no voy a hacer la grabación esa. Eso va queda más o menos clara la idea. Ah, mira, te sale. Igual el profe Modesto, a pesar de que haces eso que muestra. Eso es extraño. Porque yo lo descargué de la página. Ah, con el script que haces vos, eso es más raro. Mm, con los tuyos. Lo que vos haces, los abrís y los guardás y después lo ves raro. Los ves mal. Eh, ajá, claro, con TXT. Sí, claro, sí. Sí, ahí se produce mucho tema. Lamentablemente es medio artesanal. Claro, bueno, cuando lo volvés a abrir te salen con signo de pregunta, pero lo más probable es que lo puedas solucionar haciendo save con tal encoding. Lo primero que tendrías que hacer es detectar qué encoding usas vos. Eh, eh, Tenés por defecto. Es más, si no me equivoco, esto se podía configurar tiene que ser, a ver, probemos en Global Options, me fijo.
Eh, Estoy fijándome solamente dónde estaba lo del encoding, encoding. No, no estoy encontrando en este momento el encoding en sí. Sí. Ah, sí, ahí está. A ver, aquí en code está el, por lo menos en la grabación, a qué encoding está grabando uno. ¿Sí? Por lo menos eso tendría que ser, ahí estaría en qué encoding se los está grabando. El tema es que después cuando se lo haga, entonces si yo tengo UTF-8, grabo un script, después cuando lo abro, si me lo abre con errores, yo tendría que decir abrir con encoding UTF-8, porque supuestamente lo estamos grabando como UTF-8. ¿Sí? Pero bueno, es medio artesanal, como la mayoría de los problemas ya computacionales son, no hay soluciones tan generales. Yo prefiero lejos el encoding UTF-8 porque es un encoding más general. El Windows es como que usa encodings por región. eh, sí, ese Windows 1200 y pico eh, puede ser de un encoding que está considerando región, no sé, español, Latinoamérica o algo por el estilo. Y otro puede tener español de Estados Unidos y ya distinto, ¿no? En principio, el UTF-8 es como un encoding más estándar, más general. Eso, pero bueno, es todo un mundo, el mundo de los encoding, pero bueno, como mínimo, el objetivo era decir, si bien el carácter es un tema de encoding y las soluciones, traté de detectar el encoding original y el encoding que estamos usando nosotros, ¿sí? Y entonces con el Open with Encoding, ahí ponemos el encoding de origen y Save with Encoding ponemos el encoding en que queremos que quede, ¿sí? Y probablemente ustedes pueden ver en, en R qué encoding está usando cuando van a Tools, Global Options, Código. En el Saving tendría que ser ese, pero bueno, ¿no? Y ahí para que si cambian tendrían que aplicar. Pero bueno, después más particular, uno a uno los temas podemos ver por mail, estaría o por el foro de consulta o por mail, quizá por mail como es más particular, cada uno tratamos de arreglar los problemas de encoding que tenga. Bueno, este concepto les va a servir después para poder abrir las bases de datos bien, las bases de datos. Ok, bueno, voy a cerrar el script este que era nomás tan solo para mostrar el tema del encoding. Ocultar acá. Eh, es medio indiferente en qué carpeta estemos porque vamos a estar ejecutando cosas sin... Bueno, vamos a hacer un nuevo script, un nuevo, o acá abajo, o aquí, un RScript nuevo. Y bueno, y sí, vamos a entrar al tema más puro de la clase. ¿Sí? Entonces, primero la clase, la semana, porque es recomendable que para los prácticos traten de haber visto los videitos de la semana, que profe Moneta lo sabe cargar, siempre habilitar el día lunes, les habilita la semana. Entonces
traten de ver rápido los videos de teórico, porque siempre de práctico tratamos de practicar un poquito o agregar alguna otra cosita extra, pero vamos sobre esos. Entonces, para esta semana estaba el tema de cerrar vectores. Eh, tenemos matrices y tablas de datos, que es el famoso data frame, un objeto tipo data frame. Este tipo de objeto fue tan bueno que, bueno, después la gente de Python hizo toda una biblioteca paralela, la famosa biblioteca Pandas. Sí, ahí tiene los pandas data frame, porque bueno, esta funcionalidad de R está muy, muy buena. Eso de poder lidiar con eh, una tabla en que cada dato tiene, cada columna tiene distintos tipos de datos. Eso está muy bueno, muy, muy flexible. Bien, entonces creemos un vectorcito, eh, dijimos una semilla, ¿no? 2, 3 para que todos tengamos lo mismo. Un vectorcito para trabajar un poco. Dos, concatenando, perdón, un NA, ¿sí? C, un faltante, y 5 valores de una normal estándar. Renorm, 5 valores. Es como para trabajar con esa base. Entonces el objeto datos, yo lo pinto y ejecuto, tiene NA y después los valores de esa normal estándar. Bien, estos datos están en un vector, ¿sí? Entonces, si yo hago dim de datos, tengo nulos, ¿sí? Los vectorcitos de R son adimensionales, ¿sí? Son simplemente una colección de objetos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer, bueno, practicar un poco, repasando, ¿no? ¿Cómo podemos extraer los dos primeros elementos? Los dos primeros elementos del vectorcito datos. El chat o el audio también debería funcionar. Exactamente. Alex nos recomienda usar los corchetes, ¿sí? Datos. Ahí va el criterio de extracción, ¿sí? Que sean los dos primeros. Puedo dar 1 y 2, o bueno, habrá otra forma, ¿no? Datos 1, 2. Está bien, ¿no? Es el NA y es el 0,40. Por las dudas les recuerdo que ustedes pueden poner el display en la pantalla maximizada, ¿no? Así no ven mi cara y pueden ver el código más grande. Bueno, entonces nos da los primeros datos. Eso es como un repasito muy simple. Y si queremos extraer todo, menos los datos 1 y 4 podríamos hacer para extraer datos, pero exceptuando 1 y 4.
Exacto, el datos 1, 2 era el del anterior. Bueno, ahora para exceptuar los datos 1 y 4, ¿qué le tendríamos que pasar al corchete? Ponerle un signo menos, los Menos, números. exacto, y los números. Esos números habría que pasarlos concatenados en un vectorcito, ¿sí? Hacer así, datos, el corchete y el menos C, 1,4. A todos, menos el 1, que era el NA, y el cuarto. Y esa es la forma de negación. Esto es distinto a lo que sería en Python, que el menos, cuando ustedes quieren filtrar en un objeto, es totalmente diferente. Es como menos uno en Python es empezar desde el último. ¿Sí? En cambio, acá en R es menos C. eh, Poniendo el menos es excluir objetos rápidamente. ¿Sí? Entonces está bueno porque puedo directamente, por ejemplo, poner eh, datos que no sean nulos. Bueno, pues, hay muchas posibles aplicaciones. ¿Y qué pasa si yo quiero el último? El último. Fácil y no tan fácil. Obvio que es dato 6, ¿no? Pero si yo quiero algo que extraiga el último sin que te... Ah, ese puede ser un tail. El tail, ¿con qué argumento le podríamos pasar? Esa es una forma. Tail, tail de datos. Puedo decirle que me dé solo uno, ¿no? El argumento 1. Esa es una forma muy ingeniosa. De datos 1, ¿sí? Sino otra forma que uno pensaría, ya que vieron algo de matrices, podría pensar en hacer filtrar datos por nrow de datos. Pero esto no da lo que uno pensaría. Si nrow me tendría que decir 6. En una matriz me diría 6. ¿Sí? Y no, ¿sí? Porque no tiene nrow, no tiene. Pero bueno, en el caso de los vectorcitos, en su lugar podemos hacer esto. Datos nrow con mayúscula. Datos. Y esa es una forma, en vez de ponerlo con minúscula, ponerlo con mayúscula. El nrow, esa sí funciona para vectorcitos. Eh, eh, sí, entonces, esta estructura del filtrado con los corchetes es vital. Si ustedes tienen eh, que acá piensan cuál es el criterio de filtrado. Bien. Si no, podrían haber usado en vez de nrow la función length de datos, que ya la habíamos trabajado en el otro práctico, habíamos usado length. Entonces ustedes cuando en muchas funciones que necesiten aplicar algo para todos los elementos de un vector, pueden hacer eh, aplicar de 1 a nrow mayúscula de datos, de nombre del vector. Entonces, hasta ahí vamos más o menos. Ah, perfecto, sí, Nicolás Campoli. Datos, length, datos. Esa fue la otra forma que ya habíamos visto. Sí, está perfecto. Datos, length de datos. Esa es la idea justamente
de las prácticas tratar de hacerlo más ida y vuelta. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver lo que puedo hacer después de grabar el Meet cuando terminemos, además de subir la grabación, de compartir el script, les puedo compartir el chat, ¿sí? El archivito que se genera con el chat, se lo puedo subir. Está perfecto. Entonces ustedes ven, se aprende mucho de lo que ve cada uno. Todos pensamos distinto, ¿sí? Bien. Entonces, no quiero redundar demasiado, pero sí. Bueno, no. Ahí vamos a cortar la parte de vectores, ¿sí? Que era como repasar un poquito la extracción de vectores. Eh, Hay solo una que pareció muy importante, que es extraer los valores negativos. A ver, ahí espero respuestas, ¿no? Extraer los valores negativos. Sí, al poner set.seed, que me pregunta Alex, tendría que dar lo mismo cuando usan rnorm. Es verdad, pero ojo, porque depende de cuántas veces ejecutas el rnorm, ¿sí? Inmediatamente después de hacer set.seed, hago datos rnorm, ahí eso tiene que dar igual. Pero si yo corro de nuevo el rnorm, va a dar otros valores. Y de nuevo el rnorm, otros valores. ¿Sí? No sé si ustedes pueden probar de hacer set.seed y en el acto hacer el rnorm. Ahora les da igual. A Alex le da igual ahora. ¿Sí? Porque esto, el set.seed fija el arranque de los números pseudo aleatorios, ¿sí? No, porque no son de todo aleatorio, porque hay un generador. Fija el arranque, pero no quita la aleatoriedad, ¿sí? Entonces, el primero, el mismo va a matar todo, el segundo, el mismo todos, ¿sí? Pero obviamente todas las ejecuciones van a ser distintas, ¿sí? Apenas hago set.seed, va a tirar una serie. Si corro rnorm de nuevo, va a tirar otra y otra y otra. A ver, vamos a probar. Apenas, a ver, ¿sí? Los corro para todos. Set.si datos. Y ahí, entonces, datos me dio esto. Después, rnorm, ejecuto la otra cosa. Ejecuto la otra. Ejecuto la otra. Ejecuto la otra. Todas esas ejecuciones tienen que coincidir entre nosotros. Sí, eso. eh, la única forma de que dé distinto es que entre versiones haya cambiado la forma en que se generan los números aleatorios, pero no. eh, Eso por lo general no ocurre, ¿no? Se trata de mantener consistencia. Muy buena la pregunta. Sigamos. Bien, entonces, ¿qué estábamos? Dispersión. Extraer los valores negativos. Ustedes esto lo vieron, me parecía muy importante recuperarlo de la clase teórica. De una que harían datos, filtrarlo por, por la condición, ¿no? Esta, de que sea negativo. Sí, muy bien. Ahí Ana tiró, acercó la pelota y Marco se acordó del otro detalle. Es más, lo copio, mira. Les copio el código.
datos tal que datos menor de cero, este tiene el problemita de que también entran los NA, ¿sí? Y después, por eso, datos que noise NA intersección con datos menor que cero. Y eso ya nos da solo los que son menores que cero. El otro camino es primero filtrar los NA. ¿Sí? Sería sobreescribir a datos con datos tal que no INA datos. A ver, pues se lo escribo acá. Datos sin NA sería datos tal que datos no es NA, ¿sí? No, y es punto NA. ¿Sí? Datos sin NA. Entonces yo puedo hacer datos sin NA tal que datos sin NA menor que cero. Se llega a lo mismo. Acá está. O sea, es muy típico que esté separado en esas dos etapas, porque cuando uno trabaja con una base de datos, lo primero que ve es si hay NAs o no hay NAs. Y entonces uno lo que hace es o, o trabajar directamente con la base sin NAs, o lo que puede hacer es imputarle algún valor a esos NA. Si en el caso ustedes trabajaron un poco con factores, sabe ser un clásico que, bueno, a los NA uno lo asigna a una categoría sin determinar, por ejemplo. Uno crea una categoría donde va todo sin determinar. Bien. Ahí vamos, ok, no hay ninguna duda. Elementos negativos, bueno, podemos jugar un poquito con matrices. Un poco con matrices. Lo que tienen las matrices es que solo van a admitir elementos de un solo tipo, pero sí van a tener dimensiones y le van a permitir hacer todas las operaciones. Creemos esta matriz como base. Matrix, le doy los números del 1 al 6. Yo soy de los ejemplitos medio aburridos, ¿no? En el row igual a 2. Y la vamos a mostrar punto y coma A. Entonces hemos creado una matriz que tiene los números del 1 al 6 distribuidos en dos filas, y como no lo hemos puesto el argumento by row, por defecto by row es igual a false, ¿sí? Completa por columnas. Entonces ustedes tienen que el 1 después puso el 2 acá, no lo puso en la segunda fila. Perdón, en la segunda columna, lo puso en la segunda fila. ¿Sí? Está completando por columnas, ¿sí? Porque primero llena esta columna, como le dije, dos filas solamente, ahí pasa a la segunda columna y así sucesivamente. Bueno, y en el caso de las matrices, ahí les quería mostrar como rapidito, ustedes vieron el tema de raw names y names. Bueno, quería que podemos ver rápido el tema ese de cómo asignarle nombres de columnas, nombres de filas, y cómo asignarle nombres a cada elemento.
de la matriz. Entonces, all names es que nos permite consultar nombres de las filas de A. Pero dice nulo, ¿por qué? Porque no le puse ningún nombre, ¿sí? Acá me muestra 1, 2, pero esos son los índices, ¿sí? Que no son lo mismo que los nombres. Bien, entonces, ¿cómo podemos asignar cierto nombre? Eh, por, eh, de verdad yo lo tengo medio armado, que una forma de asignar unos nombres rápidos es pegando fila con los unos, ¿sí? Hace un pastero voy a hacer para que no tenga espacios. Entonces, carácter fila, voy a poner un espacio para que quede con espacio. Bueno, ¿y cuántas filas tengo? Tengo 2. ¿Sí? Entonces, y el numerito, la secuencia así, 1, 2. ¿Sí? Esto, ustedes ven como row names, yo lo puedo usar para consultar los nombres de las filas, o lo puedo hacer, pero si no, para escribir sobre ese objeto, para asignar nombres a las filas, le asignamos, ¿sí? Lo que quiero que sean los nombres de las filas. Entonces, row names de A, ahí veamos si ahora está, ahí voy a pedir los atributos. Los atributos me da la dimensión 2, 3 y los nombres de las dimensiones. El nombre de la dimensión 1 tienen los fila 1 y fila 2, y en nombres de la dimensión 2 todavía tiene nulo porque no le hemos asignado nombres de columnas. Si no, bueno, ustedes podían consultar con row names. De nuevo, y decía fila 1, fila 2. Y si imprimen la matriz A, ya tienen los nombres en la fila 1, fila 2, y no tiene nombres de columnas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para asignar los nombres de las columnas? De modo que quede columna espacio 1, columna espacio 2, etcétera, ¿sí? Columna espacio 3. ¿Cómo podemos hacer? Exactamente, se lo robo a Tomás. Lo robamos a Tomás. All names de A, paste, column. Aunque, ojo, ojo, ojo. Ah, bueno, no, está perfecto. ¿Cómo hizo Tomás? En vez de usar paste 0 y dejar el espacio, hizo paste. ¿Sí? Entonces, por defecto en paste, tienen un separador de un espacio. Así que esto tiene que estar perfecto. Entonces tenemos que ahora, bueno, sí tiene los nombres de columna, el nombre de fila, perfecto. Bien. Muy bien. Sí, yo había usado el page 0. Primero lo que había hecho era poner un guión bajo. Por eso fila guión bajo 1, fila guión bajo 2, etcétera, etcétera. Pero en este caso no hace falta. Ustedes tienen que en R los objetos no pueden tener cualquier nombre. ¿Sí? Por ejemplo, este nombre, columna 1, no es un nombre válido para un objeto. ¿Sí? Si no, uno escribiría columna guión bajo 1.
columna 1 pegado, no puede tener espacio. Pero bueno, en este caso no hay problema porque estos no son objetos, son simplemente los nombres que están ahí dentro del objeto callNames. Más bien callNames es atributo del objeto A. ¿Sí? Entonces, eh, acá eso no genera problemas ahora. Bien. También podríamos darle nombre a cada uno de los elementos. Si nombres para cada elemento. Podría buscarlo del elemento 1.1, 1.2, etcétera, pero como muy complicado. Simplemente elementos desde el 1 hasta el 6. ¿Sí? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Ahí sí puedo copiar. Ah, no asignó nombre a las filas. Nombre a las filas. Pucha, tendría que ver el código. Escribiste row names de, si acá me preguntan que no le asignó nombres a las filas. Hay que ver que la matriz esté bien creada primero. Y después hay que hacer a row names de A, asignarle esto, el page 0. O sea, esto tendría, o sea, si copias esto, sí, y después row names, page 0, page 0, fila, coma, 1, 2, y en el attributes, no, por las dudas, podés correr de nuevo, seleccionando todo así, para correr todo. No, aquí está el error, mira, la diferencia está, row names de A, ¿sí? Ahí está, ahí también Alex dice, row names de A. Porque si lo que estás haciendo es crear un objeto llamado row names. Un objeto llamado row names que tiene esos nombres, básicamente eso. Ahí está, buenísimo. Bien. Bien, entonces tienen esto. Bien, voy regulando el tiempo. Bueno, consulta. Veamos esto de los elementos. Pista, lo mismo que usaban para los vectores. Para darle nombres a los elementos de los vectores, usaban una instrucción. Yo no envié. Yo no había enviado el código. Bien, ¿qué instrucción nos recuerda, no? Este es un poco menos importante, pero bueno, lo escribo, porque este no perdamos tiempo en ese de por sí. Names, los nombres de A, ahí le ponemos lo que queremos, ¿sí? Copiemos, vamos a copiar el código anterior. Le vamos a poner en vez de columna elemento. Copié, le robo el código a Tomás, porque gustó más eficiente. ¿Sí? Paste elemento con 1.6 a names de A. Entonces, ahora, si yo imprimo A, tiene también este atributo names, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 6, ¿sí? Entonces, en A, yo podría extraer el elemento que quiero, poniendo con comillas,
elemento 4. Y justo va el número 4 porque a propósito creé el ejemplo aburrido, ¿sí? El elemento cuarto es justamente el número 4. Elemento 4. Pero, ¿sí? Eso es para acceder con ese tipo. Pero bueno, mucho más usual es la extracción, ¿sí? Esto medio como que lo muestro porque ustedes tienen que, para extraer elementos, usan el corchete con la diferencia de que eh, que hay dos índices, ¿no? 1, 4, es verdad. No tiene cuatro columnas. Entonces, 1, 2. Una diferencia con los vectores, ¿no? Cuando ustedes pedían un vector fuera de rango, si me equivoco, les daba un NA. Acá directamente es un error. El elemento 1, 2 de la matriz. ¿Sí? Recordemos la matriz A. Elemento 1, 2. El número 3. ¿Sí? Primera fila, segunda columna. ¿Y qué pasaba cuando queríamos sacar, por ejemplo, la primera columna? ¿Y qué puedo hacer? La forma casera hasta ahora sería, si yo quiero la primera columna, yo tendría una forma casera, sería el 1 de columna, y acá yo tendría que poner los elementos desde 1 hasta n row y A. Esto haría que va del 1 hasta la cantidad de filas de A. Esto sería una forma de decir todas las filas, ¿sí? Que son las filas 1 y 2. La fila 1 y 2, pero ustedes saben que se puede hacer algo mucho más práctico. ¿Qué podemos hacer en vez de poner uno en el row? Uno en el row de A para todas las filas. A,2 exactamente, como dice Francisco. A,2. A corchete, 2. Que viene a ser como la famosa notación del puntito, ¿no? La famosa notación de un sumatorio va para todos los elementos que ponen punto J, por ejemplo. Bueno, poner nada ahí, pero hay, si ustedes están embalados trabajando con matrices, acá surge un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la clase. Clase de A,2 entero. ¿Sí? Entero. O sea que se lo colapsó a un vector. A es matriz, pero A corchete, 2 es vector. Si ustedes no quieren eso, vieron una función, ¿cómo harían para que no me cambie la clase? Hay por lo menos dos formas, pero ustedes vieron en el teórico una forma de que A,2 resulte de clase matriz. Escribiendo lo que sea matriz. Le puede dar un argumento extra a este operador de corchete.
Sí, sí, si en vez de que me dé un vector, quiero asegurarme de que me dé una matriz. Porque claro, el problema es que está reconociendo que la matriz resultante de hacer A,2 de verdad tiene una sola dimensión, ¿sí? Entonces el drop igual a false, ¿sí? Acá robamos código, igual a false, escribo más, y A,2, drop igual a false. Otra forma que es quizá un poquito más general, porque se puede hacer con muchos objetos, uno puede cambiar las clases de los objetos. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el A,2, o decirle que yo sé que va a ser un vector, pero le digo dámelo como matriz, as.matrix. As matrix. Y también es matriz. Ustedes pueden consultar la clase, pero directamente uno se da cuenta por la notación que está usando. ¿Sí? Si aquel A,2 era esta notación, en cambio acá, fila 1 y fila 2 y el doble índice. Sí, el índice de columna. Sí, entonces, as matrix, as numeric, as data frame. Después verán as time, as ts, que es de serie de tiempo. Hay infinidad de conversiones forzosas, ¿sí? Que uno le dice, convertímelo. En algunos casos no son válidas y dará error, no puedo pasar de esto a esto. Por ejemplo, posiblemente si ustedes tratan de pasar un carácter que tiene letras a numérico, quién sabe qué hará, ¿no? O les dará un error o va a ser un colapso forzoso que quizás no es lo que ustedes quieren, ¿sí? Forzar. Pero bueno, esto es muy útil. Esto del cambio de clase no es un detalle menor. Una de las cosas con las que más uno reniega cuando empieza a querer operar TNR. Tienes que recordar eso de que cuando nos queda como resultado un vector, eso automáticamente eh, pasa a ser vector, salvo que uno se cubre y le ponga drop igual a false por las dudas. ¿Sí? Ese, curarse de enfermedad en salud es eso. Bien. Ustedes también vieron solve. ¿Qué hacía la función solve? Función solve aplicada a qué hacía y qué pasará. ¿Va a funcionar? Si hago solve de A. Solve A. Resolver el sistema exactamente. Y como solo le doy una matriz, me tira la inversa. ¿Sí? Acá justamente Ignacio también lo que hizo Ignacio y Andrea también. Como yo no le doy un término independiente, me da la inversa. Pero A, por empezar, es rectangular. ¿Sí? A es rectangular. Así que inversa y forma. Pero hay un concepto matemático que sabía mostrar siempre el profesor Arrufat, que el tema de la inversa generalizada, que yo solo les quiero mencionar y mostrar la función. Ustedes pueden después explorar. Hay una generalización de verdad hay varias inversas generalizadas que tratan de justamente generalizar lo que es la toma de una inversa
De modo tal que la inversa generalizada de una matriz que es invertible es igual a la inversa común, ¿sí? A la inversa. Pero la inversa generalizada también permite calcular inversa de matrices que no tienen inversa, ¿sí? De matrices rectangulares, matrices con rango cero, ¿sí? Para eso hay que usar una biblioteca que es la MAS. En mi caso, tengo que hacer library más. En el caso de ustedes, probablemente tengan eh, que primero instalar la biblioteca más. Estoy invocándola porque la tengo instalada. Si ustedes no la tienen instalada, lo que tienen que hacer es escribir, a ver, primero para que me autocomplete voy a hacer all.packages, entre comillas siempre, más. Es la forma más rápida. Entonces yo la voy a comentar porque no la voy a ejecutar. Ustedes deberían ejecutarla. Eh, si no han instalado otro paquete antes, les va a pedir que se... aunque sí instalaron. Recuerdo haber visto que les mencionó el tema de los repositorios el profesor Moneta. Si no, uno debería seleccionar el repositorio, que es el servidor desde donde bajan los paquetes. Avísenme si les genera problemas, ¿sí? Y la función, bien, no, quería ver si podía desactivar ese aviso. Bueno, la función para la inversa generalizada es la GIMP, que es una forma particular de inversa generalizada. Es la Moody Penrose. Ustedes pueden pedir ayuda y generalize inverse of matrix. Entonces, les muestra eh, que es la inversa Moore-Penrose y les da alguna referencia, pero bueno, si no ustedes, simplemente solo con ver en Wikipedia inversa generalizada, cuente como un detalle. Tiene una definición un poco diferente de inversa. ¿Y para qué sirve? Es parecido a la diferencia entre las integrales de Lebesgue y las... Oh, ¿cómo eran? No me acuerdo. Bueno, se me fue. Que eh, creo que rima, no. Pero bueno. No, perdón, las integrales de Lebesgue son una generalización donde ustedes cuando hacen las cuentas aplica no solo a variables aleatorias continuas, sino también sirve para las discretas, ¿sí? Entonces, uno puede desarrollar una teoría unificada de probabilidades donde usa una sola demostración tanto para continuas y discretas. Esto es similar, las inversas generalizadas permiten unificar en el caso de los modelos lineales eh, las demostraciones para, para lo que es diseño de experimentos, o sea, cuando ustedes tienen factores, ¿sí? Variables de tipo categórica. En econometría 1 lo que nosotros hacíamos era eh, usar lo que uno sabe hacer para tener rango completo, omite poner una de las categorías, ¿sí? No pone dummy para una de las categorías, siempre deja una de las categorías como punto de referencia y las variables dummy se pueden poner sobre las otras categorías. Inversa generalizada permite poner todas las columnas porque se puede calcular la inversa aún
no siendo de rango completo la matriz. Entonces, hay libros como uno de Greiber, en que seguramente tienen que usar la inversa generalizada para algunas demostraciones. Es sobre modelo lineal, no es de Modi-Greiber. Bueno, por ahora no va, es solo existe. ¿Sí? Hay una forma de hacer una inversa generalizada. Si la matriz original era invertible, esta Heim coincide con lo que nos da Sol. En caso contrario, da otra cosa, sí, porque Sol no nos da nada. Entonces, y bueno, y para recordar nomás, importante que recuerden el tema de los productos, que el producto matricial es distinto, ¿no? Eso es como importante. Recuerden el tema de los productos. A ver, una introducción al tema de data frame. Hagamos datos. Simplemente para tener un data frame podemos transformar a la matriz A. Si la matriz A, por medio de una función parecida a esta, en vez de asMatrix, a ponerle as data.frame. La función para transformar matriz a data frame. El profe Moneta le mostró que si la matriz tiene números, es una matriz que es data frame, perdón, tengo que mostrar datos. Datos. Eh, perdón, les mostró que cuando a una matriz tiene números y tiene caracteres, y ustedes unen, ¿sí? Eh, por medio de Sebain o alguna función así, el objeto resultante va a tener caracteres, ¿sí? Porque la matriz solo puede tener un tipo de objeto. En cambio, en el caso de DataFrame, ustedes pueden tener en una columna nombres, ¿sí? Caracteres, y y en las otras columnas números, en otras columnas factores. Esa es la gran ventaja de los data frame. Los data frame tienen dimensión. Data frame datos tiene dimensión. Ah, para extraer elementos de los data frame, ustedes tienen datos. Si hago corchete, coma 1, funciona, ¿sí? Datos, coma 1. Me está dando el 1 y el 2, que son la primera columna. Pero tienen otra forma de extracción. Fíjense cómo es el objeto datos. Objeto datos, columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. ¿De qué otro modo podría extraer la primera columna de datos? Perdón, el paquete más, la verdad yo siempre lo usé para inversa generalizada, pero hay varias funciones adicionales.
sobre una biblioteca. Ah, está. Ouch. Estoy medio trabado acá. Voy para atrás. Me trabé. Ahí está. Más. Acá tendría que decir más package. De verdad que no recuerdo, pero es un paquete con funciones básicas adicionales. Eh, Vamos ahí. No me acuerdo por qué nombre. La forma más rápida es más. Siempre tienen la viñeta o tienen alguna guía. Las viñetas saben ser medias duras. Usted sabe Comedy Google directamente el PDF, ¿sí? Función y dataset para soportar Modern Apply Statistics with R, ¿sí? Lo que tiene es que es un libro bastante viejo, entonces es como una biblioteca que se sabe usar bastante las funciones que tiene, ¿sí? Modern Apply Statistics with R. Hay muchos libros que traen eso. Un ejemplo es los elementos de aprendizaje estadístico, un librazo que tiene también material de soporte, todo un paquete diseñado que tiene las bases de datos del libro para reproducir el código. ¿Sí? Eso. Ahí está, más. En este caso, solo queríamos esa inversa generalizada. Bueno, ahora sí, extraer la primera columna. La próxima vez voy a tener menos ventanas, te los prometo. Eh, ¿Cómo podemos extraer la primera columna en una forma más amigable? En un data frame. Un data frame. Yo le hago view apretando en datos, fila 1, fila 2, columna 2. Está bien clara la estructura. Creo que no se acuerda, ¿no? El operador clave, los data frames, que es lo que más se usa. En el caso de los data frames, o queremos acceder a columnas, porque ya no usamos el corchete 1, corchete 2, porque es mucho más práctico acceder por el nombre. Los data frames, por defecto, eh, se asigna un nombre. Eso, columna 1. El menú desplegable lo saco. Si no, puede haber sido datos, esos valen las otras comillas, las comillas más usuales, las dobles. 1. ¿Por qué las comillas? ¿Sí? Las comillas son porque este nombre tiene el, el espacio, ¿sí? Entonces ese nombre no es tan válido. Si no hubiera sido un nombre con espacio, acá directamente podíamos escribir datos pesos, columna 1, si era columna 1 seguido, por ejemplo, y con eso bastaba, ¿sí? No es que hay que poner las comillas sí o sí. Las comillas hay que ponerlas cuando es un nombre no válido eh, bajo cierto criterio. También, por ejemplo, si los nombres de columnas son 1, 2, 3, 4, 5, también hay que ponerle comillas 1 y así, comillas. Esa es la diferencia. Sí, pero esta es la forma más útil. Forma más útil de trabajar. Y vamos bastante con el tiempo. Yo les quería mostrar un poquito, bueno, un poquito de
es como que hemos repasado un poco el tema de los data frames, lo que es el trabajo con leyendo base de datos. En la clase que viene, la idea es usarlo porque justamente eh, viene el tema de describir alguna, algunas series o base de datos, entonces está bueno, voy a importar desde un Excel. Así que en la clase que viene les voy a poner como adjuntos lo- los materiales. Y eso, y quizá también el aula virtual, si veo que no funciona lo del adjuntar. La idea es que ustedes, cuando yo les añado archivos extra en el calendario, es como que me hace actualizar la invitación. Ustedes deberían aceptar la actualización para tener que les figuren esos archivos. ¿Ven? A mí no me figuran porque no acepté la actualización. Pero bueno, si no, se lo voy a subir también en el aula virtual para que lo tengan a mano. Eh, bueno, entonces en este les quería mostrar muy poco de un paquete muy importante ligado a esto de manipular los data frames, el paquete de player o de clear para los amigos en castellano, que es parte de lo que se llama el tidyverse, que seguramente está integrado de otra biblioteca llamada tidyverse. Bueno, si no lo tienen, a dplyr instálenlo. ¿Sí? Yo hago library, eh, ustedes, si no lo tienen, también es install.packages. Un error muy común, no poner las comillas. En install.packages es obligatorio. En library no puede ser con o sin comillas, pero en install. Bueno, biblioteca de player lo que hace es trabajar sobre una versión modificada de data frame. Ah, perfecto, mire. Aquí, the player ha ocultado algunas funciones de otros paquetes. ¿Sí? Sobre todo, miren, el paquete de la biblioteca, más bien, más que paquete, eh, más o librería, eh, ha ocultado la función select. Eso sabe dar problemas cuando uno interacciona más con the player. Que bueno, que por general no interaccionamos con el paquete más porque para esto inversa generalizada no es tan importante. Bien, entonces, si ustedes quieren una ayuda, a browse vignettes, función, este paquete yo sé que tiene una viñeta asociada. Es como que le da una pequeña guía de uso. Cae con comillas. Ejecutan eso, se abre el explorador, si les vuelvo a mostrar, browse, vignettes, pero se lo debería autocompletar el RStudio, package igual a dplyr. De todo modo yo les voy a dar el script, así que no. Y entonces, aquí es un tema de compatibilidad, bueno, el más importante sería el segundo y luego el tercero, ¿sí? El segundo, si ustedes apretan en HTML, les da un excelente ejemplo de uso de varias funciones. ¿Sí? En base a
una base de datos de New York City Fries del 13, que bueno, que esto tiene una biblioteca que tendrían que también bajar. Pero bueno, yo les hago como un paralelo sobre la base de datos MTCars. En Data MTCars tendría que cargarles la base de datos MTCars. Una base de datos que está cargada, está en el paquete disponible. Entonces, este comando data lo usamos para traer bases de datos que ya están en, ya sea en base o en alguno de los paquetes cargados, ¿sí? De alguno de los que invocamos eh, con library. ¿Sí? Entonces estoy trayendo la base de datos MTCars. Acá se la ve. MTCars, aunque es una promesa. Promise. ¿Sí? Eh, MTCars. Entonces, de verdad, está bueno asignarlo a un nombre, autos, para que de hecho quede en un objeto. Aquí está como promesa. Sí, le damos un nombre, autos, a data mtcars. Entonces ya queda así bajo el objeto autos. Ustedes si le hacen clic a autos, acá, demora. Bueno, si no view. Siempre pueden escribir view, pero con mayúsculas. View. Autos. En MTKs. Gracias. Bueno, bien. Tiene el MTKs. Bueno. Sí, le erré. Lo escribí mal. Bien. No, está bien. Cambió. Bueno, MTCars está. Entonces, bueno, ya está solucionado. Esto es programación pura de debug. Bueno, que tienen que hacer data MTCars, ¿sí? Y luego directamente el objeto MTCars, que es la promesa, le tienen que asignar a autos. Yo lo asigno a un nombre más piola. ¿Sí? Ahora sí, autos, es un objeto que tiene todo, puede ser explorado, un data frame. ¿Sí? Entonces les muestra marcas de autos y varias características. Mira por here, por cambio, cilindradas. Y ustedes, como es un objeto que está cargado, ustedes pueden escribir mtcars, ayuda. Les va a mostrar de qué se trata la base de datos en detalle, ¿sí? Le voy a escribir en el script, ¿sí? Se hacen puntita mtcars, lo ejecutan, abre la ayuda y dice cómo está compuesta esa base de datos. Todas estas bases de datos que traemos con data, que están en un paquete, porque está bien documentado qué datos tiene, para qué momento de tiempo, y las variables, ¿sí? MPG, en galones, ¿sí? Cilindros, desplazamiento, horsepower, ¿sí? Los caballos fuerza, bueno, algunas más inentendibles, ¿sí? Tienen todos esos elementos.
Entonces una base bastante interesante para filtrarlo un poco, hacer alguna cosa. Por ahora, autos es un data frame. Entonces, para trabajar en dplyr hay que cambiar de clase y cambiarlo a tible. Es la clase. Y la clase así se llama tible. Me equivoco así. ¿Cómo se hace? Es simplemente lo vamos a sobreescribir a autos como tbl, tbl, autos. Lo visualizamos a autos. Ahora va a ser un poco diferente. Vean cómo cambia. Esto era como data frame. En cambio, como tibre, nos dice que un tibre, las dimensiones, MPG es doble, 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 todos son de objetos tipo doble, pero podrían ser de otro objeto. Se nota claro en la salida que ha cambiado el formato, ¿no? La clase. Ahora es un tibre. Si usted le pregunta, le va a decir tibre y no deja de ser data frame también, pero o sea, los objetos en R pueden tener más de una clase. Es data frame y es tibre. Y bueno, al tenerlo como tibre pueden hacer varias operaciones, ¿sí? Por ejemplo, operación de filtrado, de cierto modo, se dice que es como una gramática de, 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 de manipulación de bases de datos. Filtrar es en programación, porque ya se refiere a agarrar filas que tienen ciertos atributos, ¿sí? Autos, toma, til igual a 6. Esto es para que me devuelva los autos que tienen 6 cilindros. O sea, el data frame me lo filtre por autos que tienen 6 cilindros. ¿Ven? Aquí me da la base de datos de nuevo, pero solo están con 6. Me parece que hay algo en el chat. Chat, chat, chat. Ah, no lo veo. Ah, con razón. Está. ¿Verdad? Chat, no escuchaba. No se pudo encontrar la función astbl, astbl-mtcars. Y eso que la tengo actualizada. Bien. Bueno, tratemos de hacer debug en vivo. A mí, yo la tengo actualizada. En el caso de ustedes también tendría que dar. Bien, vamos a ver si podemos debuguear. Astbl. Puede haber cambiado por un guión. Primero pregunto tbl de plir. tbl, istbl, astbl. Ustedes cuando, estaba medio lejos el micrófono, acabo de notar, cuando preguntan, hacen pregunta astbl, no les aparece nada, supongo. Lo más probable es que no tengan cargada la biblioteca. Supongo que le instalaron. Se acordaron de después hacer library de plir. Es ser casi seguro que va por ahí. Prueben a hacer library.
ejecutar de nuevo library de pedir y después preguntar por eso, sí, sí, es un clásico, sí. Sí, también se puede tratar la doble pregunta, como pone Francisco, eh, es como una búsqueda más general, ¿sí? La pregunta simple, con un solo signo de pregunta, encuentra la documentación que está a mano, la, en, pero tiene que estar cargada la biblioteca. Cuando no está cargada, uno prueba con los dos signos de pregunta y ahí encuentra algo. Por eso, sí, sí, es un clásico. Cuando lo instalan, después no se olviden de hacer la carga. Sí, porque básicamente, cuando no encuentro una función, casi seguro que lo que faltó es cargar la biblioteca. ¿Eh? Así que con eso ya vamos a estar cerrando. Chicos, esto pueden filtrar, ¿sí? Filtrar, pero lo bueno de este paquete es como que directamente eh, no tuvimos que poner autos tal que autos peso SIL igual a 6. Eso, llegar a esto mismo, tenemos que trabajar del otro modo, ¿no? Para algo similar tal tendríamos que haber hecho autos al que autos pesos SIL a 6 y ponerle una coma. Esto a lo mismo, ¿ven? Pero ven que es mucho, que es como más compleja esta notación que simplemente filtrar. ¿De qué base de datos de auto? ¿Qué variable? SIL, igual a ser. No queda mucho más largo, pero es como una primera diferencia, ¿no? Esto sería sin deplir, sin deploy. Lo más probable es que estemos usando más la forma base como esto, pero yo como ustedes están recién aprendiendo, pues está bueno que alguno de ustedes se puede ir habituando a alguna forma más eficiente eh, de paso, como la idea general. Bueno, ustedes pueden filtrar, pueden eh, hacer en slides. Slice es para filtrar también por las filas, pero no por un valor, sino cierta cantidad de elementos. Slice autos de 1 a 10 serían los primeros 10 elementos de auto. Es como para Sure no subsetable. Eh, no, esto, autos decir, hice algo, hice lío. No, este no. ¿Por qué hice esto? Claro, no, ay, no creí. Ah, a ver. Claro, está bien, esto es cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos en dplyr, estamos aplicando funciones, simplemente tienen que ser paréntesis, ¿sí? El corchete es como una función de extracción, ¿sí? Okay, entonces, slice autos 1.10, los primeros 10 elementos de autos. Después, la función select para trabajar para pedir columnas, ¿sí? Para pedir columnas de autos, de ProHTTP y DRAT. Me devuelve las columnas del caballo y DRAT de autos, así de rápido, simple, ¿no? Es nombre de la base de datos,
y hpdrat select filter, entonces filtrar por valores de filas. Perdón, filtrar en las filas usando valores para las variables que están en las columnas, ¿sí? Y select es para seleccionar columnas. Arrange les dejo algunas nomás como para que tengan un menú. Autos, fíjate, copiadas así. SIR y por caballo de fuerza. Lo que va a hacer ordenar, ¿sí? Cilindrada de 4 hasta 6 va. Primero lo ordena por cilindrada y después por caballo de fuerza, ¿sí? Primero usa la variable cilindrada y segundo en el orden de importancia para ordenar es caballo de fuerza, ¿sí? Cuando se repite, acá se repite la cilindrada, entonces voy con 52, 60, etcétera, etcétera. Más adelante eh, puede aparecer las cilindradas 5 y va a empezar con caballo de fuerza menores, ¿no? Y va a ir creciendo, ¿sí? Eso es para ordenar. Después tienen select, que este es crítico. Voy a mostrar especialmente HP y TRAT. El nombre de los autos. El nombre de los autos. Se me ocurre que tendrías que usar. Está buena la pregunta que hace. Sí, perfecto. Bien. Andrea, la consulta que hace sobre autos. Faltaba la coma, ya la autos respondiste. Justamente, el corchete. eh, Primero ustedes aprendieron con vectores, que tendría como, si bien no tiene dim, pero es como una sola dimensión. Entonces, uno le pone solo el criterio de filtrado y listo. En cambio, en las matrices o un data frame, cuando le paso una condición sobre una columna, le tengo que poner una coma si quiero que lo haga para que me devuelva todas las columnas. Está como perdido, si no, está filtrando un objeto que tiene filas y columnas solo usando, solo usando la fila, ¿no? Entonces le tengo que poner la coma para que me devuelva todas las columnas, ¿sí? Todas las columnas. Bien, select es muy importante porque nos da estas variables. Bueno, en algunos casos este select les puede chocar con otro paquete que han cargado. ¿Sí? Que esto es lo que quería remarcarles. ¿Sí? Select puede generar un choque. Es lo último que vamos a ver ahora. En ese caso, cuando se genera un choque de paquetes, uno puede especificar de qué paquete quiero la función. ¿Sí? Yo puedo decir deploy prior, dos puntos, select. Y todo igual, ¿no? Lo único que cambia es que le ponemos el nombre de la biblioteca y los dos puntos acá. Entonces, eso es si hay un problema que es otro de los casos. Si no funciona, si no, una función no anda bien, primero ver si está instalado el paquete. Segundo, puede ser que esté chocando con otro paquete. Entonces uno le pone de players select. Ahí estoy diciendo usé el select de paquete de player. En este caso, a mí no me hacía falta porque cuando cargó de player, ocultó al paquete más que también tiene una función select. ¿Sí?
Pero si yo hubiera cargado después, primero el dplyr, library dplyr, y después library más, al cargar más me iba a ocultar el select de dplyr, ahí iba a ser forzoso que yo le ponga biblioteca 2.select. Sí, ese es un, no sé si eso le queda claro como para irme a dormir tranquilo. Así ya, así cerramos esta parte. Tiene mucho más de dplyr, es muy potente, tienen para hacer cálculo de medidas descriptivas agrupando por algún criterio, por ejemplo, pero bueno, si no se va a hacer muy largo ahora. La clase online siempre tiene que ser más cortita. Eh, ¿Les quedó claro por qué podría hacer falta el dplyr 2 puntos? O para ya cerrar. Sí, profe, yo Sí, entendí. buenísimo. Bueno, si no, bueno, escríbanme al toque y respondemos. Bueno, la semana que viene va, va a haber algunos archivitos, ¿sí? Probablemente se lo ponga como un proyecto directamente, les envía una carpetita comprimida, ustedes la descomprimen y hacerle doble clic al nombre al que es .rproject, tendría que abrirles el proyecto en el mismo lugar. ¿Sí? La idea es que les envío unas bases de datos y quizá el esqueleto del script, pero sí o sí las bases de datos. Y vamos a trabajar con la parte descriptiva, esa parte que es lo que toca la semana que viene. O cualquier cosa, consulten en el aula o bueno, o escriban un mail al profe Moneta o a mí, estamos para eso, sí, para sacar cualquier duda, sí, por ejemplo, el caso del encoding, si sigue sin funcionar eso, podemos probar caso por caso. Así que muchas gracias a todos por la asistencia. Y bueno, y si no, el que lo ve grabado, lo verá grabado. Ahí cortamos la grabación. Vamos a cortar.